Buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando me enviaron este título, Estado del arte de la hemorragia uterina normal, me senté un rato a pensar y digo, bueno, ¿cómo organizamos la charla? Pues la idea es que llegue al público, a ginecólogos, a médicos generales, no profundice mucho en la parte oncológica, pero pues espero que sea de agrado para todos. Primero, cuando llega una paciente con hemorragia, pues lo primero que hay que descartar es que no sea cáncer, a eso es lo que le tenemos miedo, a que se nos pase una paciente con un cáncer que no tratemos, que subtratemos o por el contrario que hagamos un sobrediagnóstico. Entonces, cuando llega una paciente con sangrado, pues lo primero es evaluar de dónde es, será del cuello, será de la vagina, será de la vulva y ya específicamente del útero como tal, entonces tenemos que descartar patologías malignas como un cáncer de ovario. Pacientes que tienen tumores germinales productores de estrógenos pueden debutar con hiperplasias endometriales y que nos lleguen con un sangrado sin que sea un sangrado per se directamente endometrial, con un cáncer de endometrio, con cánceres hematológicos que también nos debutan con hemorragia y no descartar pacientes en edad fértil, hemorragia trofolástica gestacional que en un 97.7% pueden cursar, pues, nos debutan con hemorragia uterina. Y cuando me puse a recordar todo lo de hemorragia uterina normal, pues me encontré con esta clasificación de FIGO 2011, donde ellos hacen una clasificación estructural y no estructural de la hemorragia uterina normal. Esta nomenclatura, entonces, donde la primera parte, el PALM, son anomalías estructurales, pólipos, adenomiosis, leiomiomas y enfermedades malignas y premalignas, y la segunda parte, COIN, la memotecnia, pues ya son patologías no estructurales como coagulopatías, disfunciones hormonales, disfunción endometrial, iatrogénicas y otras no clasificadas. Algo muy general en cuanto a la epidemiología, una mujer, creo que para los ginecólogos que hacen consulta ginecológica y no obstétrica, la mayoría de pacientes en su consulta llega a una paciente con hemorragia uterina. Una paciente durante su vida puede tener pues nos va a presentar un episodio de hemorragia hasta en un 30%, y lo que mencionaba, lo más importante es descartar el cáncer. En Estados Unidos la primera causa de cáncer es el cáncer endometrial y para el 2015 tenemos una estadística de 54.870 pacientes con cáncer. En Colombia esta incidencia es mucho más baja. En Colombia la incidencia de cáncer uterino, porque no está desglosado cuando uno entra a buscar las estadísticas al instituto, no está como endometrio, como en formato trofolástico, sino que están todas metidas dentro de cáncer uterino, es de 3.5 por 100.000 habitantes y una mortalidad de 1.8 por 100.000 habitantes. Entonces, si nos acordamos de la clasificación inicial del PALMS, que eran pólipos, adenomiosis, leiomiomas, enfermedad maligna, me hice énfasis en esos 4 ítems pues, para desarrollar la charla. Entonces, la primera en cuanto a los pólipos, me parece muy importante evaluar el potencial oncogénico de los pólipos, mirar qué paciente tiene riesgo de que un pólipo sea neoplásico, para asimismo saber a qué paciente se va a intervenir. Este es un metaanálisis de la doctora Lee, del 2010, donde evalúa la presencia de cáncer tanto en mujeres pre- y posmenopáusicas, y lo otro le da mucho poder si es un pólipo sintomático o no. En este estudio se incluyeron 10.572 pacientes de total de artículos que cumplieron los criterios de inclusión, y de estas 337 eran pacientes que tenían malignidad en su pólipo. Esta tabla me parece muy importante, un indicador acá. Entonces, si vemos el estado de malignidad partiendo de la paciente posmenopáusica o premenopáusica, vemos que las pacientes posmenopáusicas tienen un riesgo de 5.42% comparado con la paciente premenopáusica, y esto nos da un riesgo relativo de 3.86 solo por la edad de la paciente. Entonces, toda paciente posmenopáusica tiene un riesgo relativo mayor que una paciente premenopáusica. Y si evaluamos si la paciente tiene un pólipo sintomático o asintomático, también vamos a encontrar una diferencia significativa. Vemos que una paciente con pólipo que esté sintomática tiene un riesgo relativo de 4.15 comparado con una paciente que sea asintomática. Para este estudio fue de 2.16%. Entonces vemos que tanto la edad de la paciente como la sintomatología son los 2 factores más importantes para mirar si es un pólipo tiene potencial oncogénico o no.
Las pacientes posmenopáusicas, la prevalencia de pólipos premalignos o malignos fue de 5.42% respecto a las premenopáusicas 1.7%. Si la paciente era sintomática, también es el doble, mire, 4.15% con respecto a 2.16%. Y si la paciente es posmenopáusica y además tiene sangrado, pues también miren la diferencia significativa con respecto a presencia de cáncer o no, de 4.4 versus 1.51%. Entonces, en resumen, paciente con pólipo endometrial que sea posmenopáusica y que tenga sangrado tiene más riesgos, y el riesgo en general de todas las pacientes pre y posmenopáusicas en este metaanálisis de que un pólipo fuera un maligno es de 3.57%. Por otro lado, también me pareció importante evaluar si el tamaño del pólipo es importante o no para uno definir o tener en cuenta a la paciente si tiene riesgo o no de cáncer. Entonces, el objetivo de este estudio de la doctora Lasmar era evaluar el tamaño y compararlo con la histología si hay hiperplasia o cáncer en la paciente. Este estudio se desarrolló entre 1999 y 2012 e incluyó 1.136 pacientes que estaban asintomáticas. Aquí hay que tener en cuenta este estudio porque aquí no va a evaluar si es menopáusica o no, sino por lo cual le llegaba al ginecólogo a hacer la histeroscopia. Y como son pacientes jóvenes, pues la mayoría llegó por ecografías anormales, hallazgos ecográficos, y la otra fue por pacientes por infertilidad. Entonces, aquí están las características demográficas muy a grosso modo. Entonces, el 95% de las pacientes eran mayores de 30 años, pues como en muchas pacientes fue por infertilidad, pues no tenía, el 71% no tenía hijos. Y lo otro importante acá es que miren las indicaciones para la histeroscopia que nos llegan las pacientes, entonces la mayoría son por hallazgos ecográficos, sean sintomáticas o no estas pacientes, y la otra es por infertilidad, que fue el 30.7%. Y en este estudio también se incluyó un 1% de pacientes que estaban recibiendo tamoxifeno, pues ya ese es algo importante de evaluar. Entonces, aquí vemos que el punto de corte de 15 milímetros nos aumenta el riesgo en 2 veces de que la paciente que tenga un pólipo endometrial sea correlacionado con una hiperplasia endometrial. Entonces, pólipos menores de 15 milímetros, el 7.7% de pacientes tenían hiperplasia endometrial, pero cuando poníamos este corte por encima de 15, se duplica en 14.8, siendo estadísticamente significativa. Entonces, cuando revisé este artículo, la conclusión a la que llegué es que en esto el tamaño sí importa. Pólipos grandes realmente sintomáticos, ya vimos en el artículo anterior, y pacientes posmenopáusicas, pues realmente hay que tener en cuenta el riesgo y la coexistencia con hiperplasia endometrial. Por otro lado, tenemos la adenomiosis. Entonces también se ha estudiado mucho la coexistencia de la adenomiosis con cáncer de endometrio, y también hay otros estudios que se enfocan si la adenomiosis es un factor protector o es un factor que empeora, que aumenta la infiltración en una paciente que tiene concomitante cáncer de endometrio. Se han hecho publicaciones desde 1987, que fue el primer caso donde el doctor Rowley reportó la coexistencia de adenomiosis y cáncer, y a la fecha 44 casos de tumores malignos han reportado esa coexistencia, pero en todo lo que se ha hecho realmente no hay una evidencia ni genética ni epigenética que sea suficiente para decir que la adenomiosis ayuda a la transformación maligna. Si uno revisa artículos, aquí estos 3 los traje a propósito porque todos son divergentes, todos tienen como resultados diferentes. En este primero nos habla que en los especímenes de histerectomía no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa entre pacientes con o sin adenomiosis. En este otro artículo más reciente del 2016 dice que los pacientes con adenomiosis tienen tumores menos agresivos y sobre todo menos infiltrados a miometrio, y que ellos le dan como un factor inhibitorio, o sea, un factor protector a la adenomiosis para la infiltración. Pero otro artículo también del mismo año, de la misma revista, nos da una conclusión completamente diferente. Dice que pacientes con adenomiosis tienen tumores más agresivos en cuanto a variantes endometriales. Entonces, conclusión, realmente la adenomiosis no se ha visto que tenga una asociación directa, no hay ningún estudio que nos confirme que tenga un poder estadístico que nos va tanto a mejorar o a empeorar el cáncer de endometrio como tal. Bueno, en cuanto a los leiomiomas, entonces vemos que el leiomiosarcoma, que es a lo que uno no quiere encontrarse, o el ginecólogo que va a operar un mioma, pues que se encuentre con un sarcoma, un leiomiosarcoma, y lo otro también es la vía quirúrgica. Pues hubo mucha controversia hace poco tiempo por un hallazgo de un sarcoma
que se hizo morcelación y por supuesto que nos cambia el estadio, pero en todo lo que se ha revisado realmente una degeneración maligna, un leiomiosarcoma es muy rara. Vemos que la incidencia de la leiomiosarcoma en mujeres sometidas a histerectomía por miomas en mujeres jóvenes de 31 a 40 años es de 0.2%, en mujeres de 41 a 50 años es de 0.9%, 50 a 61 años de 1.4 y en las pacientes mayores, que es pues en las que uno más está pendiente por tamaño, por edad, realmente tampoco no es una estadística significativa, o sea, no es un valor muy alto, es 1.7%. Entonces la hipótesis de que los leiomasarcomas uterinos surgen de la transformación maligna de los leiomiomas benignos no se ha demostrado, y pues esto es muy importante para pues, los doctores que hacen la laparoscopia aquí para evaluar esa parte en si hacer o no, porque esto depende de la morcelación y sabemos que si es una enfermedad maligna pues nos cambia el estadio en la paciente. Bueno, en cuanto a la enfermedad premaligna y maligna, entonces recordar pues las hiperplasias endometriales simples, complejas con o sin atipia, y recordar pues que la hiperplasia compleja con atipia, el riesgo de progresión a cáncer es de un 29%, entonces aquí es donde apuntamos si en esas hiperplasias hay coexistencia o no de cáncer en el momento de la intervención. Lo que sí es claro es que las pacientes que tienen hiperplasia compleja con atipia que coexisten con cáncer, pues estos tumores son tumores cáncer de endometrio tipo 1, que son tumores estrógenos dependientes, que son tumores de bajo grado y que en la mayoría de los casos encontramos estadios tempranos, un estadio 1 como hallazgo incidental. Y pues menciono esto porque también es muy controvertido la biopsia por congelación para pacientes con hiperplasia compleja con atipia, pues que ya sabemos que realmente la congelación tiene un valor predictivo negativo bajo un 60%, por lo cual pues no es una herramienta que usemos de rutina los ginecólogos oncólogos en la hiperplasia compleja con atipia. Este artículo del doctor Maxford, donde quiere evaluar la predicción del carcinoma la predicción de la concurrencia de cáncer endometrial en pacientes con hiperplasia. Entonces aquí pienso que lo más importante para los ginecólogos es mirar cuáles pacientes tienen riesgos. Entonces aquí se quiso evaluar cuáles son los factores clínico-patológicos para predicción de carcinoma de endometrio concurrente en la hiperplasia endometrial, porque esas son las que queremos que no se nos escapen. ¿Cuáles son las que tienen riesgo de cáncer para así mismo saber direccionar el paciente? Este es un estudio de casos y controles donde incluyó 211 pacientes, 168 con hiperplasia compleja con atipias y 43 con cáncer de endometrio. Entonces, aquí vemos los factores de riesgo que ellos evaluaron, cuáles fueron: la edad mayor de 40 años, la obesidad con un índice de riesgo, con un índice de masa corporal mayor a 35, diabetes y la hiperplasia compleja con atipia. Cuando empezamos a sumar estos factores de riesgo, vemos cómo el porcentaje de concurrencia de la hiperplasia con cáncer va aumentando, y esto fue significativo, con una P significativa. Entonces, cuando hay un solo factor de riesgo, la paciente tiene un riesgo de un 7% de concurrencia con cáncer. Entonces, yo voy aumentando si es obesa y la paciente es diabética, entonces me va a aumentar a un 17.6%. Si es diabética o obesa y tiene una hiperplasia, ya voy a aumentar a un 35.8%. Si ya tenemos los 4 factores de riesgo, la edad, la obesidad, la diabetes y la hiperplasia, casi hasta en un 50% pueden tener una coexistencia con una hiperplasia endometrial atípica. Y aquí pues es como las diferentes combinaciones. Si está la edad, diabetes y hiperplasia, tenemos un 42%. Por supuesto que la hiperplasia con la obesidad es lo que más se ha visto asociado en un 50%, y cuando tenemos los 4, 45.5%. No olvidar que esas pacientes obesas, en la grasa periférica hay conversión a estrógenos, y eso es lo que hace que tengan mayor producción de estrógenos, el endometrio esté más expuesto a endometrios y por ende pues más riesgo de cáncer. Entonces, en esas pacientes hay que tener en cuenta esto. Y pues también esta es la razón por la cual en Estados Unidos pues es el tumor más frecuente. Ya la obesidad pues es casi que pues muy frecuente. Bueno, y aquí entonces vemos lo que mencionaba inicialmente, que cuando tenemos hiperplasia compleja, pues el tipo histológico más frecuente es el endometrioide, hasta en un 90%, el grado 1 en casi en un 90%, un 86%, y estadios tempranos también. Entonces aquí pues por esta razón también es por la que uno no haría hay que mirar costo-efectividad de una congelación en una paciente con una hiperplasia compleja. Entonces, conclusiones: la edad avanzada, la obesidad, la diabetes mellitus y la hiperplasia compleja con atipia son factores predictivos del carcinoma de endometrio concurrente en pacientes con hiperplasia endometrial. Y pues estos dos estudios también soportan en cuanto a la obesidad. Entonces, en este estudio
del doctor Francois también, que evalúa los factores de riesgo, vemos que la edad mayor de 45 años, en la anterior el corte era de 40 años, aquí lo medían por peso, no por índice de masa corporal, pero mayores de 90 kilogramos. La infertilidad y la historia familiar de cáncer también fueron factores que tenían riesgo para la concomitancia, y en esta paciente, pues en este estudio también, que fue un metaanálisis, definitivamente el índice de masa corporal por encima de 40 es uno de los factores más fuertes de la asociación y factor de riesgo para cáncer endometrial, para progresión. Entonces, bueno, en esto cuando revisé, bueno, no creo que sea redundante hablar del examen físico. Muchas de las pacientes que llegan a ginecología oncológica con hemorragia, uno coloca el espejo y lo primero que ve es un pólipo de 2 o 3 centímetros. Entonces uno dice, ¿cómo llega la paciente a consulta y no tiene un diagnóstico, algo que es clínico? Entonces, no olvidar, el sistema de salud a veces no permite consultas de 15 minutos, pero pues yo pienso que no es admisible que una paciente vaya a consulta ginecológica y no tenga un examen genital, que es eso es parte de nuestro actuar médico, y pienso que es un compromiso que hay estudiantes. No puede ser que una paciente vaya a ginecología y no tenga un examen ginecológico. Lo otro es evaluar pacientes con factores de riesgo, no solamente para el diagnóstico, sino también para el seguimiento, porque si usted tiene una paciente que le va a manejar una hiperplasia compleja con atipia, le hace un manejo médico pero pesa 100 kilos y no modificamos estos estilos de vida, pues es una paciente que posiblemente más adelante pueda volvernos a reconsultar y tiene estos riesgos. Muchas gracias.